Álvaro Galán es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense. Máster en Études Romanes por la Université París 10, donde trabajó de lector, y máster en Gestión de Patrimonio, además de doctor en Literaturas Europeas de Vanguardia por la Universidad de Málaga. Ha publicado los libros de poemas El Lucero del Ala, Premio de Poesía Málaga Crea, El Cuerpo Eléctrico, Ficciones Familiares, Del pájaro que canta en los días aciagos, Plenitud y Vacío, Premio Generación del 27, y Soledad. Ha trabajado como profesor en el Departamento de Traducción e Interpretación y en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Málaga, y como investigador ha recibido el Premio Málaga de Investigación de Humanidades en 2023 con un trabajo sobre Le Chant de Mort de Pierre Reverdy y Pablo Picasso. Ha publicado artículos o capítulos sobre Claudio Rodríguez y otros poetas españoles más estrictamente contemporáneos como Antonio Jiménez Millán, José Infante o Francisco Ruiz Noguera. Pues nada, estoy felicísimo de estar aquí por primera vez. Ya intervine hace 2 años, pero en la distancia, así que muchas gracias a todo el equipo y a la organización. Y lo primero que quería decir es que con esta comunicación y el consiguiente capítulo del libro cumplo una promesa que hice hace ya quizá demasiados años a 3 poetas amigos malagueños, en el caso de Antonio Malagueño y granadino, las 2 cosas, que eran, como digo, Antonio Jiménez Millán, del que hablé aquí hace 2 años, José Infante y Francisco Ruiz Noguera, del que vengo a hablar hoy. Ya con este cierro esa promesa que le hice a los 3, así que muy contento de compartirla con vosotros. Lo primero que tengo que decir acerca de la ironía, se ve que se ha descuadrado, no sé si abrir mejor el PDF. Bueno, de momento tampoco importa mucho, ¿no?, el recuadro. La ironía, ¿no?, que es un tema, un asunto muy complejo, por definición amplio, difuso y escurridizo, porque se puede uno acercar a la ironía desde muy diversas disciplinas y perspectivas, como la retórica, la filosofía, la psicología, la sociología, la pragmática, la semiótica, la teoría de la recepción, etcétera, ¿no? Y además porque ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de la historia en lo que es la diacronía, de manera que puede aparecer la ironía como un tropo entre otros tropos en un tratado de retórica clásico como es el de Dumarsais, de 1730, o en diccionarios de retórica más modernos o en manuales de poética, como algunos que voy a citar ahora y que tenéis ahí, pues puede aparecer como un mecanismo poético entreverado en el seno de otras figuras retóricas como la metáfora, la alegoría, el oxímoron, la lítote, etc. De manera que desde los primeros planteamientos más retóricos, más clásicos de Aristóteles a Quintiliano y pasando por la importantísima inflexión romántica, llegamos a posicionamientos más modernos como el de Northrop Frye y otros críticos que acaban confundiendo, tal vez yendo demasiado lejos, confundiendo la ironía con el mismo concepto de literariedad o de poeticidad. Ahora lo veremos en el caso de Frye. Y así tenemos también a otro especialista, Hamon, que en su obra La ironía literaria, ensayo sobre las formas de la escritura oblicua, pues nos dice al fin y al cabo que querer analizar o reducir teóricamente la ironía, que finalmente encarna ese no sé qué más irreductible de toda obra particular, es decir, de toda literatura en general, es destruirlo inevitablemente. La paradoja de que la ironía no puede ser definida, ¿no? Paradoja irónica. Para este estudio conviene avanzar que yo, desde lo que considero un salutífero eclecticismo, me he servido de cuantas aproximaciones teóricas han aprovechado al descubrimiento, la justificación y la ejemplificación de la ironía en el caso concreto de Francisco Ruiz Noguera, que en el caso concreto de este poeta, más allá de ofrecérnosla por medio de diversas marcas evidentes, termina por generar globalmente una continua sospecha en el lector,
una sospecha que reclama la participación activa del lector, y de ahí la importancia de la teoría de la recepción en el estudio de la ironía. Y que deja la poesía de Ruiz Noguera siempre una ventana abierta a la ambigüedad, a la inconcreción, al secreto, por no decir misterio. Y ahí hay un verso de Ruiz Noguera: desvelar el misterio, si es que existe. Y es que la poesía de Francisco Ruiz Noguera es una poesía especialmente basada en la connotación y no en la denotación, algo que, por otro lado, no deja de ser propio de toda la poesía y de toda la literatura en general, ¿no? Pero en el caso de Ruiz Noguera encuentro que este dominio, digamos, de la connotación se hace todavía más potente, ¿no?, que en el caso de otros poetas. Digamos que en el caso de Ruiz Noguera, en el caso que nos ocupa, esta cualidad connotativa, esta transparencia equívoca o esta tamizada ironía, como la ha tildado Cobos Wilkins, destaca con especial énfasis, aunque se trate de un mecanismo connatural a la poesía. Como decía, confundiendo ironía con poeticidad y ambas con connotación, Northrop Frye es así de tajante, ¿no? La estructura literaria es irónica porque lo que dice es siempre distinto en género y grado de lo que quiere decir. Está Frye confundiendo, al fin y al cabo, ironía con connotación y, en última instancia, con poeticidad. Me propongo, por tanto, como he dicho, conciliar dos tipos de fuentes. Estos que tenéis aquí en la pantalla, es decir, estudios teóricos amplios que abordan el estudio de la ironía literaria desde un punto de vista genérico y que son en su mayoría, como veis, franceses o francófonos, y por otro lado, por supuesto, los propios 10 libros de poesía publicados hasta la fecha por Ruiz Noguera, y luego los artículos, introducciones y reseñas de quienes se han acercado a la obra del poeta de Frigiliana, muchos de los cuales, como veremos, reconocen, aunque solo sea de pasada, no hay un estudio que se haya encargado de la ironía en Ruiz Noguera, pero todos los que han reseñado o hablado o introducido obras de Ruiz Noguera apuntan al menos esa cualidad irónica de su poesía, junto a otros temas que se subrayan también siempre, como el escepticismo, la memoria y su contrapartida, el olvido, las costumbres y ceremonias sociales y otros temas principales en Ruiz Noguera. Empecemos por volver a esa permanente sombra de sospecha que la obra de Francisco Ruiz Noguera suscita en el lector. Por su misma condición indeterminada y evasiva, se trata de un efecto, como decía también, difícil de precisar, ya que más incluso que en una presencia latente, se basa muchas veces en una ausencia convocada como tal. Ruiz Noguera parece jugar continuamente entre la deixis y la elipsis, entre la alusión y la elusión, entre la sugerencia y el ocultamiento de algo vago e indefinido, por indefinible, algo que queda por decir y que sin embargo está apuntado, algo en torno a lo que el lenguaje, en el límite de lo decible, da vueltas. Así, sin ser la suya una poesía hermética, y en ciertos sentidos es justamente lo contrario, insiste en acechar un arcano, como vemos en estos ejemplos que he ido espigando de todos los libros de poesía, ¿no? Y le pido disculpas a Ruiz Noguera por este destrozo que he hecho. Busco ahora la causa de la supuración de tanto interior hueco, y la búsqueda cae, enigma prisionero de sí mismo, como una caja china, de lleno en el arcano que trata de aclararse. Es, por lo tanto, un acecho de ese enigma, de ese arcano, que acaba por recibir, faute de mieux, el sobrenombre de nada, como en este final de un poema. The winner is la nada, donde evidentemente la ironía es, en este caso sí, clara, patente, por el uso de esa frase hecha anglosajona, ¿no? Creo que se ve, ¿no? Puedo seguir así. Bueno, esto, aunque no necesariamente habría de implicar un tratamiento irónico en el sentido clásico del término, al menos sí que lo propicia, teniendo en cuenta, asumiendo ya que la ironía en el sentido moderno no siempre coincide, por supuesto, con lo cómico, con lo risible o con lo humorístico, tal y como explica en esta cita Vladimir Yankelevich, que, bueno, traduzco así un poco simultáneamente, ¿no? Bueno, y la resumo, por no leerla entera, ¿no? Que nos cuenta que hay una ironía social, que es la que sería la más cómica, humorística o risible, urbana, de hecho, la tilda Yankelevich,
que es la ironía conocida de Sócrates o de un Voltaire, y en general del siglo XVIII francés. Pero junto a esta hay una ironía, digamos, más moderna, que lo que expresa es la soledad del yo, que es la que Yankelevich llama la ironía lírica y romántica. Pero sobre todo es importante esto que nos dice Yankelevich: si la ironía no es necesariamente cómica, humorística, todavía está más alejada de las lágrimas y del llanto. Y en eso sí que coincide con lo cómico. Lo irónico y lo cómico coinciden en la distanciación, en el distanciamiento escéptico de la sentimentalidad, del patetismo exacerbado, ¿no? En todo caso, que pueda hablarse, como acabo de hacer, de una ironía clásica más retórica frente a una ironía moderna de corte más ontológico, no quiere decir que no sean ambas dos versiones de dos caras de la misma moneda, de la ironía en general, ¿no? Son, por lo tanto, manifestaciones de un mismo fenómeno de fondo, por lo que hay que estar de acuerdo con Alain Vaillant cuando afirma que se trata más bien de una cuestión de intensidad, de amplificación, sistematización y proyección. Y además hay que decir que ambas vertientes, la clásica y la moderna, están presentes en la obra de Ruiz Noguera, como veremos, así como también están presentes la ironía risible frente a esa ironía que podríamos decir seria o grave. Con la diferencia de que tal vez esta última, la seria, sea la que más contribuye a dotar de lirismo los textos de Ruiz Noguera, lo que tampoco quiere decir, por otro lado, que sus poemas de corte más jocoso, que son los menos, pierdan profundidad poética, pues en ellos también late, junto a una comicidad más explícita, esa angustia existencial y ese escepticismo convertidos en sutil ironía. Por lo tanto, en Ruiz Noguera hay lirismo y emoción contenida, pero emoción, y es justamente esta contención del sentimiento la que encuentra el vehículo adecuado para su expresión en los procedimientos de distanciamiento que procura la vaga inconveniencia, la sorda presencia de la ironía. Distanciamiento, por tanto, contención del pathos, emoción intelectualizada o intelectualización del sentimiento, como ha notado José Infante, pero nunca no frialdad, no apocamiento, como parecen haberle achacado algunos que han reseñado las obras de Francisco Ruiz Noguera, y en concreto, por ejemplo, nuestro querido José Antonio Mesa Toré, en una reseña de 1990, dice sobre Ruiz Noguera: a veces quisiéramos un poeta menos perfecto y más arriesgado al retratar sus recuerdos o demonios particulares. Algo a lo que el propio Ruiz Noguera tuvo ocasión de responder en esta cita que traigo aquí y que os leo, a propósito de esa supuesta frialdad, ¿no? No creo que la mía sea una poesía desapasionada, al menos intencionalmente es todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que trato de huir, y esta es la clave, trato de huir de un excesivo dramatismo, y tal vez eso pueda despistar a algunos, cuando en realidad ese propósito corresponde a una forma de concebir la escritura, una voluntad de estilo. Aparte de que creo que también hay una pasión en la frialdad, hay una emoción que puede ser más fuerte que la declaración descarnada. En confidencia personal, y esta es la suerte de escribir sobre gente que tengo cerca y a la que puedo llamar o tomar un café con ellos y preguntarle cuando estoy liado con sus obras, pues en confidencia personal me decía Ruiz Noguera que esa huida del patetismo es en su caso completamente deliberada y que siempre ha tomado como referencia, como guía, lo que dijo Luis Cernuda en Historial de un libro, a saber, que siguiendo a su vez a John Ruskin, hay que escapar de la pathetic fallacy. Como he apuntado, esta es para mí la piedra de toque que permite calibrar el peso de la ironía en la obra del poeta de Frigiliana, donde el rechazo de un sentimentalismo exacerbado responde, a mi entender, a una triple motivación. Por un lado, un poco de pudor o decoro. De otro, un mucho de escepticismo. Unido ello, el tercero de los componentes, a una firme voluntad de estilo. Causas que en realidad están estrechamente ligadas entre sí las tres y que en ningún caso, como decía, impiden la emoción, sino que la depuran y la aquilatan. Bueno, traigo aquí una cita que voy a saltar por ir aligerando, de Bagué Quiles y Rodríguez Rosique, en un artículo muy interesante sobre la ironía en poetas contemporáneos españoles, que bueno, hace hincapié, como veis, en eso del distanciamiento emotivo,
en la autoconciencia del autor irónico, ¿no? Y en ese desmontaje de los tópicos, que vamos a ver que es clarísimamente aplicable a Ruiz Noguera. De esa triple motivación vamos a empezar por el pudor. En cuanto al pudor, o como digo, si se prefiere decoro, la ironía encuentra precisamente un medio de expresión privilegiado en una de las figuras retóricas con las que más tiende a confundirse, la alítote o atenuación, que es un decir más de lo que se dice, negando lo contrario de lo que se pretende afirmar, como en este ejemplo que traigo de Ruiz Noguera, ¿no? del libro El año de los ceros. A pesar de sus 3 burbujas de futuro, el año de los ceros no es el año perfecto. En lugar de decir que es un año imperfecto, no es el año perfecto, ¿no? Es un ejemplo clásico de lítote, de atenuación. En cuanto al segundo de los elementos, el escepticismo, Ruiz Noguera encuentra también en la ironía el modo de escapar del jacobinismo y de las grandes verdades inamovibles, rígidas, porque la ironía supone un ejercicio de elasticidad mental. La ironía es, permítaseme la ironía, es la gimnasia sueca del espíritu, la definitiva conciencia de la incertidumbre, expresada en muchas ocasiones a través de repentinas preguntas retóricas, como en ese caso la belleza sin más que te brinda fugaz, esa pregunta retórica irónica, este momento. Por lo tanto, se cuestionan las diversas ortodoxias, las simples pero grulladas, los tópicos de siempre, ¿no? Como en el caso de esa otra cita que se pisa: coge todas las rosas, total, tal vez tan solo conseguirás, seguro, un fabuloso empacho de empalagosas flores. O el otro de los ejemplos que traigo de Ruiz Noguera, ¿no? Donde todo es puesto en duda, salvo tal vez la nada última. Y al fin ya se nos dijo, todo es nada, simulacro de fuego. Y bueno, traigo aquí también a 3 de los especialistas que han reseñado obras de Ruiz Noguera y que, como decía, aunque sea de pasada, apuntan a esa ironía omnipresente en la obra completa de Ruiz Noguera, ¿no? Marta Sanz nos habla de que se trata de una ironía materialista y descreída que se revela contra el dictum. Francisco Díaz de Castro, un gusto oírte hace un ratito, nos habla de cierto humorismo escéptico que rebaja trascendencia, y Antonio Aguilar nos habla de una constante e irónica duda cartesiana. Así como vemos, muchos de los que se han acercado a la obra de Ruiz Noguera coinciden en señalar este bajo continuo de escepticismo que la caracteriza. Y especialmente acertadas me parecen las palabras de Jesús Aguado, que sin nombrar concretamente, sin citar la palabra ironía, claramente la reconoce más que implícitamente, ¿no? En estas palabras donde compara al poeta de Frigiliana con los poetas zen. Y nos dice: lo que más me gusta de Ruiz Noguera es su nihilismo amable y divertido. Tan amable que finge creer cosas para que sus amigos no nos sintamos estúpidos fiduciarios de una realidad que él sabe vacía. Y tan divertido que ese vacío, de repente ocupado por una explosión de risas, deja de atemorizarnos. Yo también, al leer a Francisco Ruiz Noguera, escucho en lo dicho y en lo callado, vislumbro entre la luz y la sombra a un compasivo bodhisattva señalando el camino de la vacuidad, a un maestro Rinzai planteando un koan sin solución a los potenciales nosotros, los lectores, o rizando el rizo de la aporía presocrática, como en este ejemplo de aquí que os leo. Y allí Zenón y Aquiles, la tortuga y la flecha, se preguntan perplejos cómo ahora, si todo fue enunciado con perfección de trampa insoslayable, están tan igualados y tan quietos. Gracias a la ironía, Ruiz Noguera nos dora la píldora existencialista, con artificio y blandura, sí, pero no con felón disimulo. No para mentirnos, sino para decirnos la verdad, que es que no hay verdades definitivas. Frente al sentimiento satánico de un Baudelaire, el sentimiento satánico de superioridad que planteaba Baudelaire, y que decía que es lo que está en el origen del humor y la risa, Ruiz Noguera parece solidarizarse con sus semejantes, con los lectores, como el simpático sileno del simposio socrático, permítaseme la aliteración, como vemos también en Fry, ¿no? Que nos habla de que el escritor de ficción irónico se menoscaba a sí mismo, en lugar de situarse en una posición de superioridad, se menoscaba a sí mismo, y como Sócrates pretende que no sabe nada, ni siquiera que es irónico.
La poesía de Francisco Ruiz Noguera actúa entonces en el lector, y Ruiz Noguera es el primer lector de Ruiz Noguera de esa manera, ¿no? Cito un fragmento de un poema de Ruiz Noguera: la tuya, irrepetible, esa en que la memoria, suma y sigue, va dibujando el trazo de una vida titulada Francisco Ruiz Noguera. Que cada lector ponga su nombre en este verso. También Aurora Luque, traigo ahí la cita, nos habla de este mecanismo de la mayéutica socrática, ¿no? Este mecanismo de reminiscencia o reviviscencia. Sin embargo, a pesar de esos dones que nos ofrece, a pesar de entregarnos dulcificadas sus verdades como puños, la ironía conlleva necesariamente su fosca contrapartida, su reverso tenebroso. Dice Ruiz Noguera: mirar los ojos limpios de lo oscuro. Porque frente a la aparente sencillez y claridad de la poesía de Ruiz Noguera, y en esto no es hermético, es cuando decía que es justamente lo contrario, sin embargo, la ironía que subyace en su obra implica siempre dualidad, contradicción y claroscuro barroco. Líbranos de lo plano y de lo obvio. Y implica también, como se ha dicho más arriba, connotación, sugerencia e incluso simbolismo malarmeano. Y Fray, hablando de la ironía en general, en Anatomía de la Crítica, señala justamente cómo las imágenes irónicas nos resultan familiares, sobre todo las del concepto barroco, la catacresis barroca, y la imagen sustituta, como él dice, del simbolismo, la imagen sustituta del simbolismo de Mallarmé, por tanto, que forma parte de esa técnica connotativa de sugerir o evocar cosas en lugar de denominarlas explícitamente. Hasta tal punto es dualista la poesía irónica de Ruiz Noguera, en general la ironía es hasta tal punto dualista que, sobre todo a partir del romanticismo, se expresa a través del desdoblamiento de la figura fantasmagórica del doble, el doppelgänger, literalmente el doble andante, el que camina al lado. Pues bien, no debe ser fortuito que en el caso, ahora sí concreto, de Ruiz Noguera, observemos varios ejemplos de esta inteligencia desdoblada, como los que traigo ahí, ¿no? O la dura tarea del que quiere ser a la vez el uno y su contrario. Jamás podré marchar si no me sigues, dulce y terrible fardo de mi cuerpo. O de buscar en el fondo de los ojos de ese animal extraño que te sigue. O, un tercer ejemplo, aunque no lo quisiera, siempre estarás conmigo, sombra mía, mi haz, mi en vez, mi yo más verdadero. El segundo de los tres ejemplos que acabo de citar, de ese animal extraño que te sigue, nos lleva directamente, sin solución de continuidad, a otro asunto importante para esclarecer la ironía en Ruiz Noguera, ¿no? Y es el de la intertextualidad. Se trata de una cita casi literal de un poema de José Infante, el tercero en discordia. Y bueno, en este sentido la intertextualidad ha llegado a ser definida también, tal vez exageradamente, como un componente sine qua non de la ironía, ¿no? Nos dice Jamón también que llevado al extremo podríamos llegar a decir que toda ironía es o bien producto de pastiche o parodia, o pastiche o parodia, ¿no? Y se da también la no casualidad de que en la obra de Ruiz Noguera hay muchas citas internas dentro de los textos, más allá de los exergos, citas que no aparecen explícitamente reconocidas, aunque sí señaladas muchas veces por la letra cursiva, la bastardilla, que es una forma de marcar la ironía, la bastardilla en el discurso escrito frente al oral, donde es el tono el que marca la ironía. Y pues traigo un ejemplo de esta intertextualidad, un ejemplo más, donde Ruiz Noguera cita, dando una pista, porque encabeza el poema las iniciales JGB, por lo tanto ya tenemos ahí la pista de que se trata de Gil de Viedma. Aparte cita un poema muy conocido que conocemos todos, ¿no? Y entonces nos dice Ruiz Noguera en ese poema: o es un mero pretexto que viene a recordarnos que aquí también la zarpa del único argumento de la obra, que es prácticamente literal el final de No volveré a ser joven, ¿no?, de Gil de Viedma, que es, por cierto, uno de los mayores ironistas de la poesía contemporánea española, ¿no? Entonces, en este caso, esta cita es doblemente irónica, por citar a un poeta irónico y por hacerlo suyo, pero con esa variante y con esa interrogación retórica, ¿no? Más allá de este homenaje a Gil de Viedma, creo además que se dan concomitancias entre
entre el poeta catalán y el poeta malagueño. Y podría afirmarse de Ruiz Noguera lo que se ha dicho, que traigo aquí, sobre Gil de Viedma, ¿no? Dice, en muchos poemas de Jaime Gil, el tono nostálgico, elegíaco del recuerdo se alterna con el irónico subversivo que rectifica la experiencia. Ocurre justamente lo mismo en el caso de Ruiz Noguera. Y esto nos lleva, esta afirmación sobre Gil de Viedma que se puede aplicar a Ruiz Noguera, nos lleva a otro tema, que es el de la nostalgia, ¿no? Y nos dice este profesor belga francófono, cuyo apellido para mí es impronunciable, Schoentges, con perdón, nos dice que en todo ironista se da una cierta forma de nostalgia de un mundo ideal, de un paraíso perdido que cada uno lleva dentro de sí, ¿no? Y desde esta perspectiva hay que considerar que cada puya, cada ataque de ironía expresa menos una crítica que la añoranza o la esperanza de un mundo perfecto, ¿no? Bueno, ejemplos de esa nostalgia en Ruiz Noguera, pues los que tenemos ahí, ¿no? ¿Es este el mar aquel, el del azul brillante del tiempo de los juegos? O incluso, más aún, en este segundo ejemplo que tenéis ahí, que es donde se ve claramente la melancolía recalcitrante del poeta, ¿no? La ironía autoparódica, porque el poeta llega al punto de proyectarse hacia el porvenir y prever su nostalgia futura sobre un hecho que está aconteciendo en el presente del poema, ¿no? Entonces, describe o habla de una escena amatoria actual y nos dice que esa escena actual presente será un recuerdo de un futuro propenso a la nostalgia, ¿no? Con fuertes dosis de ironía también, ¿no? Bueno, volviendo al distanciamiento y al pudor, no me resisto ahora a ejemplificar estos temas también, esta cortesía hacia el lector de la que he hablado, este escapar de la profusión sentimental, con un par de fragmentos más. El primero de los cuales nos sorprende cuando el poeta, que está describiendo de forma bastante lírica una tarde otoñal, de repente nos sorprende, como digo, refrenándose e incluso autocensurándose, ¿no? Y dice, en fin, poniendo coto al verbo, ya sabéis, una tarde apacible del otoño, y corta en seco lo que se le estaba empezando a ir de las manos con el dramatismo y el lirismo, ¿no? O otro ejemplo, que también es intertextualidad, pues constituye un guiño al Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, que también nos da la pista inicial del poema, pues hay una W mayúscula encabezándolo, y parafrasea el conocidísimo último de los aforismos del Tractatus, que dice, de lo que no se puede hablar hay que callar, como sabéis, y Ruiz Noguera pues lo incluye en el poema de esta manera, ¿no? Hablar con claridad de lo que puede hablarse, de lo que no se puede, y esa interrogación con puntos ahí suspensivos, solo cerrar la boca, ¿no? Este poema, Límites, luego tiene continuaciones en títulos posteriores de Ruiz Noguera, algo, por otro lado, muy habitual en su poesía, no solo con este de Límites, sino con Mediodía, Granado, donde en libros diferentes, como digo, vuelve a retomar esos asuntos bajo el mismo título, ¿no? El afán de decir, el truco de ocultar la riqueza del mundo detrás de la palabra. O, tercer ejemplo, las formas del decir, la angustia de elegir en la escritura. Numerosos son los poemas de Ruiz Noguera que giran, como vemos, en torno del lenguaje, ¿no? En torno a las limitaciones, las trampas, la condición de artificio simulacro del lenguaje, como este de aquí. La palabra es la red que se sumerge en el mar inasible del pasado. Qué curiosa esta red que identifica con su presa los hilos que la forman. Bueno, esta obstinación metalingüística transparece asimismo en algunos de los títulos de los libros de poemas de Ruiz Noguera, que son anfibológicos, ¿no? Como en el caso de Arte de restaurar, esto fue señalado por Vicente Luis Mora, y yo a este arte de restaurar, que es claramente, como digo, ambiguo, polisémico, anfibológico, añadiría el de simulacro de fuego, que claramente no se refiere a lo que entendemos literalmente por un simulacro de fuego, de evacuación de un edificio, sino a la condición artificiosa de todo lenguaje literario, ¿no? Y artístico en general. Para ir concluyendo, me parece conveniente ahora sí fijarse también en una serie de poemas en los que la ironía y el humor ahora sí se avienen intachablemente a la conocida máxima bersoniana, que según el filósofo serviría para explicar todos los modos de la risa, ¿no? Nos dice Bergson, como sabéis, du mécanique plaqué sur du vivant, ¿no? Esa sur du vivant.
esa mecanización de la vida que, según Bergson, explicaría todos los fenómenos humorísticos, lo cual, por supuesto, ha sido luego muy discutido, pero sí que hay algunos poemas de Ruiz Noguera que sí se avienen a esa máxima, ¿no? Son poemas como los siguientes: Manual de instrucciones, ahí está la mecanización en las instrucciones, Manual de instrucciones para un buen comportamiento, Instrucciones para posar, otros como Comulgante y Atropello, y también Cólige Virgo, que hemos leído hace un momento una cita, poema sobre el cual Antonio Garrido Moraga nos previene, nos advierte de que lo leamos teniendo en cuenta que despliega esa fina ironía, ese humor y esa crítica a los tópicos, ¿no? Y al dictum. También Antonio García Berrio ha señalado esta ironía tildándola de irónico costumbrismo urbano o de ironía contemporánea de las costumbres. Y termino con uno de estos poemas que he citado, donde sí creo que se ve claramente reflejada esta mecanización de la vida, ¿no? Son poemas que atacan, pues eso, los tópicos, las instrucciones, y las revelan como imposturas. Y este de Instrucciones para posar yo creo que es el mejor ejemplo. Lo voy a leer completo, aunque veo que aquí aparece cortado, pero bueno, si me seguís en la lectura, pues lo entenderéis entero. No dejes al azar la contingencia de un recuerdo dorado en el futuro. Dispón la dignidad de la figura con un gesto adecuado. Cuida lo conveniente de estudiar el detalle de un fondo que desmienta con su muda elegancia la evidente simpleza de los días. Desecha el patetismo de lo humano y traga la saliva inoportuna de un delirio perpetuo por la vida brillando en cada cuerpo. Prepara la mirada y la sonrisa para el flash que recoja ese momento en el que quede grabada la memoria de lo que no será cuando la luz se vaya. Aférrate al ejemplo de las cosas con su lección constante de silencio. Al fin será lo muerto de la imagen, luz grabada de un tiempo en agonía, lo que logre cruzar el cerco de las horas. Vemos aquí cómo en este poema, al amonestar a un tú, que es un yo desdoblado evidentemente, sobre la perfecta pose para un retrato, se acaba por revelar esa impostura, esa contradicción de los gestos y del arte fotográfica misma, pues aunque suele decirse que la fotografía inmortaliza, en realidad no congela el instante, sino tan solo una imagen sin vida de una imagen que, sin embargo, es capaz de despertar nuestra memoria y nuestra nostalgia. En fin, estas eran solo algunas claves de lectura sobre la ironía en Ruiz Noguera. A partir de ellas, vosotros, cada lector que se adentre en su obra, estará llamado a desvelar las marcas de la ironía, unas más manifiestas, otras casi invisibles, en muchos otros lugares. Y a comprobar cómo se trata de un mecanismo puesto en marcha para, a través del distanciamiento emotivo, dar cuenta del escepticismo del autor. Los lectores podrán constatar cómo, al fin y al cabo, la ironía es el optimismo del pesimismo, o cómo incluso es totalmente legítimo descubrir ironías en las que el autor ni siquiera había pensado. Y ahí estamos en la foto: Francisco Ruiz Noguera, Antonio Jiménez Millán, está también José Infante, Aurora Luque, que la conocéis, y bueno, están los tres de los que hoy he venido a cumplir la promesa. Así que muchas gracias por escucharme.